Y dice ya en el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabaja sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Vamos a ver qué significa el alfarero. Dice, entonces vino, en el versículo 5 estamos, entonces vino a mí palabra de Jehová. Dice, entonces él estaba haciendo, él era el alfarero que estaba moldeando aquel barro, ¿no? Entonces dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no pondré yo, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o cosa de Israel, dice Jehová. Mire, aquí, dice, aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué quiere decir alfarero? ¿Quién es el alfarero? Nosotros conocemos el alfarero que nos hace las ollas de barro, los jarritos de barro, las tostadaritas de barro, ¿no? Pero para el Señor somos nosotros, la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Todo hace bajo del sol, porque cuando muráis vas debajo, tierra a tierra, polvo al polvo. ¿Dijo el Señor así o no? La palabra. Entonces por eso, para Él es nuestro alfarero. Él nos ha moldeado, porque Adán ¿de qué lo hizo? Cuando hizo toda la creación en el mundo, en el paraíso, juntó tierra, hizo un barro y lo formó al hombre. Y el Señor le dio el soplo de vida por la nariz. O sea, el soplo de la vida y el Espíritu Santo de vida, que somos nosotros. Entonces, por eso, ¿quién es nuestro alfarero? Nuestro Creador. Es nuestro alfarero, nuestro Creador. Y Israel, nosotros, su pueblo. Dice en el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir, porque el Dios lo hace y lo quita. Nadie podemos decir, yo he hecho, yo quiero, yo lo hago. No, si Él lo quiere, si el Señor lo quiere, cuando quieran una cosa, si Señor, si tú lo permites, si tú lo quieres. Esa es la palabra. En el versículo 8, si el pueblo dice se arrepiente, el Señor no cumple lo que les va a hacer. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Y qué les dijo a los apóstoles? Y si predicad por los pueblos y por el mundo, y el pueblo que no te oyere, salid y sacudid el polvo de las sandalias y dejádmelos a mí. ¿Sí? Hemos tenido esos estudios, hermanos. Tiene que estar en sus memorias, en sus corazones. Por eso dice la palabra que dice acá, miren lo que dice. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, quiere decir, si se convierten a los caminos de Dios, dice, contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Sí? Escuchen bien la palabra que dice el Señor. Y dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Hermanos, pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, dijo Jehová, pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Han oído? Que dijo que si se arrepienten, no les haría. A ese pueblo no destruiría. Pero si no se arrepienten, sí los destruirá.
¿Me entienden, hermanos? Vamos a entender la palabra de Dios. En el versículo 11. Ahora pues habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén. Así ha dicho Jehová: aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros, designo, convertieses ahora cada uno su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Dice el Señor que se conviertan a los buenos caminos. Dice el Señor. Por eso dice, conviértanse ahora, cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Que se conviertan de sus malos caminos. Y en el versículo 12, y dijeron, es en vano, dijeron, porque en pos de vuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Fíjense todavía cómo decían. O sea, así hay ahora en este mundo, que siguen tras los ídolos, tras de la maldad, tras de lo impuro. Esos son sus ídolos. ¿Qué dijo el Señor? El que amare más a su mujer o a sus hijos no es para mí, no es digno de mí. Nosotros tenemos que amar más a Dios, a nuestro Creador. Después están ellos. Y en el versículo 13, por tanto así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Por qué dijo la Virgen? Vamos a ver qué significa. Dice, la gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano y de la piedra, dice, del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Ya sabemos que hay dos mujeres en la palabra de Dios. Una que es la iglesia, que andamos en el camino de Dios, y la otra es la ramera, la prostituta, la que engaña a los hombres y les hace beber el vino de su furor. Sabemos eso, ¿no, hermano? En el versículo 15, porque mi pueblo me ha olvidado, dice el Señor, insensato a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, y dice, y merará la cabeza. Como viento solano los esparciré, delante del enemigo los mostraré, dice, delante del enemigo les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. ¿Qué dijo el Señor? Que les volteará la espalda y no le verán el rostro en el día de su perdición. ¿Cuándo? En el día de la venida del Señor, cuando venga el Señor a reclamar lo que es suyo. Y quedará todos aquellos hombres que siguieron. ¿A quién? ¿A quién siguieron? En la maldad, que siguieron al diablo, a Satanás.
muchos quedarán para el juego eterno. Hermanos, pero también hay que si se arrepiente uno de corazón para nunca más pecar, porque lo que hizo, lo hizo en ignorancia, porque no sabía, porque no conocía la palabra de Dios, porque no sabía que en la palabra de Dios decía no hagas esto, no hagas el otro, es perdonar. Pero si conocía la palabra de Dios que decía no hagas esto, no hagas el otro de lo malo, y lo hacía, ese es el que no heredará el reino de Dios, hermanos. Así que ahí en el cielo puede estar el ladrón, puede estar el criminal, puede estar la prostituta, porque hicieron las cosas, pero no conocían a Dios. Pero el que conoce la palabra de Dios y lo hace, ese sí ya no tiene perdón de Dios. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendemos la palabra de Dios? A ver qué nos dice en 12 Reyes, el capítulo 20. Dice, asimismo profanó, dice, Tofet, que está en el valle del hijo de Himón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por juego de Moloch. ¿Qué es la palabra Moloch? Para que no pasara por el juego de Moloch, del demonio, del diablo. Porque antes, en aquel tiempo que adoraban a las imágenes, adoraban a sus ídolos, había, que vamos a llegar a sus estudios, hermanos, que a sus hijitos entregaban a Moloch o a Babal, los pasaban por el juego. Y si es que en lo que lo tiraban se salvaba el niño, estaba salvo, y si no, caía ese juego. Y entregaban en adoración a Babal o a Moloch, que es el demonio, a Satanás.